Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mi clamor y me libró de la fosa mortal, y me libró del lazo del cazador. Cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Puso mis pies sobre la roca inconmovible y dio firmeza a mis pisadas, y puso en mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Redentor. Por eso cuánto te amo, eres Señor, eres único, Jesucristo, único para mí. Esto es para usted. El Señor me dijo: soy tu salvación,
¿Qué tal, amados hermanos, amigos, familias que nos sintonizan? Reciban un saludo cariñoso y caluroso de este su amigo y hermano, Pastor Edwin Orozco. Nos complace mucho saludarles y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Qué riqueza, cuánta sabiduría hay en esta fuente de la palabra de Dios. Porque es Dios mismo hablando, porque es Dios mismo impartiéndonos a través de sus escritos sanidad, liberación, bendición, edificación, consolación, vida, salvación. Cuánta riqueza hay en la palabra de Dios, cuánta fuente de sabiduría. Y de esto precisamente vamos a estar hablando en esta noche, o en esta mañana, o en esta tarde, donde quiera que usted nos sintonice. Vamos a hablar sobre el cerco o los cercos de protección para el creyente. Cercos de protección para el creyente, o sea, hay cercos de protección que Dios ha puesto y ha diseñado para usted y para mí, mi amado hermano y amigo. Familias queridas, es que tome lápiz y papel porque vamos a ver mucho la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a ir primeramente al libro de Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10 de Eclesiastés, en el versículo 8. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que portillare el vallado le morderá la serpiente. Aquí la Biblia registra que tenemos un vallado. ¿Pero qué es un vallado? Un vallado es un cerco o un muro que se levanta en defensa o para defensa de un sitio, o para defensa de una persona, o para defensa de una propiedad, o para defensa de un edificio, que impide el acceso, que impide la entrada a él. Eso es un vallado. Y la Biblia dice: el que aportillare el vallado le morderá la serpiente. Entonces quiere decir que tenemos un vallado alrededor nuestro. Pero ¿cómo construimos ese vallado? ¿Cómo construimos ese cerco? ¿Cómo construimos ese vallado? ¿Cómo construimos ese muro alrededor nuestro? Hay requisitos, mis amados. Y de esto vamos a hablar. Hay requisitos, hay características que tenemos que aplicar a nuestras vidas, que tenemos que ir adquiriendo en nuestras vidas para que ese vallado sea sólido, firme, estable. Entonces vamos a ir viendo los requisitos de cómo construir ese vallado, cómo construir ese cerco, cómo construir ese muro alrededor nuestro. Número 1, con un temor a Dios, con un temor reverente a Dios. Cuando hablamos de temor reverente a Dios no estamos hablando de miedo, estamos hablando de temor reverente. Y el temor a Dios es, dice el proverbista, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el temor a Dios es tener una conciencia de que caminamos, nos movemos y vivimos delante de un Dios que es santo y 3 veces santo. Y que a Él debemos de honrarlo y debemos de obedecerle, porque es un Dios santo. Eso es temor a Dios. Número 2, también necesitamos el requisito de ser firmes, estables, fieles a Dios. Necesitamos tener esa característica, la fidelidad a Dios. En este tiempo, ¿cómo se requiere la fidelidad a Dios en todas las áreas? Pero si hablamos del ámbito cristiano, ¿cómo necesitamos gente en las iglesias con esa característica, con ese requisito? Que sean fieles, que sean estables, que sean gente firme en sus convicciones, firme en su fe. Que sean gente, vuelvo y repito, firmes en sus convicciones. Necesitamos gente así, líderes de esa manera, estables, firmes, con convicciones bien estables y fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios. Necesitamos ser fieles a nuestros cónyuges. En el tiempo en el que vivimos se requiere esta característica en todo nuestro caminar. Fidelidad en el trabajo, fidelidad a la esposa, fidelidad al esposo, fidelidad a la iglesia, fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra, fidelidad a los ministerios. De eso se trata, de ser firmes, de ser de una sola pieza. Esto nos habla de carácter también, pero ¿cómo construimos ese cerco?
como construimos ese vallado, señoras y señores, alrededor nuestro. Construimos también siendo comprometidos, con compromiso y obediencia a Dios. Dios requiere, es más, la Biblia dice que Dios no requiere sacrificios, sino obediencia. Obediencia quiero y no sacrificios. Lo que Dios requiere es un creyente obediente, un creyente comprometido. Si hay compromiso, habrá obediencia. Si no hay compromiso, no hay obediencia. Entonces, y la obediencia es parte del ADN de Dios. Necesitamos como creyentes ser gente obediente, obediente a la palabra, obediente a la guianza del Espíritu Santo, obediente a los padres, obediente a los pastores, obediente a las autoridades. Necesitamos ejercitar la obediencia. Día a día tenemos que aprender a ejercitar la obediencia en todas las áreas. Otro requisito que requerimos para construir el cerco, el vallado alrededor nuestro, es con permanencia y caminando por fe. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7. 2 Corintios. Por fe andamos, no por vista. Porque no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que pensemos, no andamos por lo que nos digan. Andamos y caminamos por fe. En el reino de Dios, en el ámbito de Dios, todo es por fe. La palabra es fe. Necesitamos fe en el poder de la palabra, fe en el nombre de Jesucristo, fe en la obra del Espíritu Santo, fe en la obra de la cruz del Calvario, fe en la muerte, sepultura y resurrección del Hijo de Dios, fe en los dones del Espíritu Santo. Necesitamos fe. El reino de Dios se construye a través de la fe. Y no podemos caminar por lo que nos dicen, por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que nos llega a los oídos, ni por lo que pensamos. Tenemos que caminar en el reino de Dios por fe. Y por eso es que Pablo dice, por fe andamos, no por vista. Si andamos por vista no se requiere fe. Pero en el reino de Dios lo que se requiere es fe. Que caminemos por fe. La emuná de Dios. Necesitamos aprender sobre la emuná de Dios, la fe de Dios, no la fe mental, no la fe que nos parece, de lo que nos parece, la fe de Dios. Porque el reino de Dios se construye con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que pueden desagradar a Dios es que no tengamos fe. Fe en el poder de la palabra de Dios, fe en la sangre del Cordero de Dios. Porque en todo esto necesitamos vivir por fe y caminar por fe. Entonces, para construir ese vallado, ese cerco alrededor nuestro, necesitamos entonces ser gente comprometida y obediencia a la palabra de Dios, pero ser gente que camine por fe, comprometidos y caminando por fe, con permanencia. Otro requisito para construir el cerco o el vallado alrededor nuestro, vivir en santidad y apartados de Dios. La santidad es parte de la esencia de Dios. Por lo tanto, como hijos de Dios, es lógico que requerimos vivir en santidad, ser gente apartada para Dios, apartada del sistema del mundo, apartada de todo lo que envuelve el mundo y consagrarnos para Dios. Vivir como sacerdotes apartados para Él. De eso se trata el Evangelio, no de una religión más, de vivir una vida de santidad y una vida apartada para Dios. Aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, dice la Biblia. Entonces, construimos ese cerco, ese vallado alrededor nuestro, con este tipo de requisitos, viviendo en santidad y apartados para Dios, pero también desarrollando un carácter, el carácter de Dios. Si hacemos ejercicios para desarrollar nuestros músculos, debemos de desarrollar los músculos de la fe diariamente. En la práctica desarrollamos los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios te ha dado. Y todo lo que es obediencia, todo lo que es santidad, todo lo que es fe, todo lo que es temor a Dios, todo lo que es fidelidad. Todo esto, mis amados, es desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos desarrollar el carácter de Dios en nuestras vidas para construir ese muro alrededor nuestro.
Necesitamos desarrollar el control, el dominio propio sobre nuestras vidas, desarrollar el dominio sobre nuestra mente, sobre los pensamientos que nos llegan, controlar lo que entra a nuestra mente, para ir desarrollando el carácter de Dios en nuestras vidas. Entonces, otro de los requisitos y otra de las características o requisitos para construir ese vallado alrededor nuestro es no ser fluctuantes, no ser gente de doblado ánimo. Porque Santiago dice en el capítulo 1, verso 8, que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de dos mentes, está hablando, el hombre de dos mentes es inconstante en todos sus caminos. Y lo que se requiere es gente estable, gente firme, gente no fluctuante, no como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, sino gente firme en la palabra de Dios, firme en la doctrina del Señor Jesucristo y de la palabra de Dios, firmes en sus convicciones, no ser fluctuantes, no ser de doblado ánimo. La otra cosa, el otro requisito para construir este vallado alrededor nuestro, este cerco o este muro alrededor nuestro. Otro requisito es dar buen testimonio. Dando buen testimonio. Se requiere que demos buen testimonio en nuestra casa, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Se requiere que demos buen testimonio a nuestros vecinos, a las familias amigas. Se requiere que demos buen testimonio en el colegio, en la universidad. Buen testimonio. Mire lo que dice Proverbios capítulo 22. Mire lo que dice. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y aquí estamos hablando de que uno de los requisitos para construir ese vallado alrededor nuestro, una de las características o requisitos es precisamente tener un buen testimonio. Y el proverbista está hablando de que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. O sea, que un buen nombre ganado con bondad y honradez es superior a muchas riquezas o a cualquier riqueza. El buen nombre. Qué tremendo. Entonces, se requiere que el creyente tenga un buen testimonio. Y hoy en día, una de las cosas más preciadas, considero yo, dentro del reino, es el buen testimonio del ministro, el buen testimonio del creyente, el buen testimonio de las familias que profesamos el nombre del Señor y que profesamos ser cristianas. Necesitamos dar un buen testimonio. Si damos un buen testimonio, estamos tomando uno de los requisitos para construir el vallado que Dios ha puesto alrededor de nuestro, para construir el vallado que la Biblia habla de este cerco que debemos de construir nosotros alrededor nuestro. Y otro de los requisitos, me gusta mucho, porque nos habla del ADN de Dios, es viviendo en integridad. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 101, verso 2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Allí donde nadie le conoce, donde nadie le ve, solamente las personas más íntimas de su vida. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo vivimos dentro de nuestra casa? ¿Qué es lo que mostramos en la iglesia muchas veces? Gente que levanta las manos, gente que habla lenguas, gente que vuelve los ojos al revés muchas veces y de todo, pero en la casa se comportan como impíos. Y David dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Integridad para con la esposa, integridad para con el cónyuge, integridad para con nuestros hijos, integridad como creyentes, allí donde nadie nos ve, ahí dentro de nuestras cuatro paredes. Yo creo, a la luz de esta palabra, que la integridad, de lo que realmente estamos hechos, se manifiesta allí donde nadie nos ve. Allí donde nadie nos ve. Porque continúa diciendo el versículo, en el versículo 3 del Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta.
Estamos hablando de integridad, señoras y señores. Para construir ese cerco, ese vallado, ese muro alrededor nuestro del que nos habla Eclesiastés, para construir ese muro tenemos que asumir requisitos y tener estas características. Y una de ellas es vivir en integridad. Vivir en integridad. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Cómo se comporta usted cuando nadie nos ve? ¿Cuál es la actitud que tenemos en el trabajo? Allí donde, o en otros lugares donde nadie nos conoce. Los que muchas veces viajamos. ¿Cómo nos comportamos cuando llegamos a un hotel? Y usted está solo en su habitación y hay televisión. ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted pone en la televisión? Porque la Biblia dice aquí, dice David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué estamos poniendo delante de nuestros ojos? Que puede afectar nuestra mente, puede afectar nuestro corazón y puede afectar nuestras acciones. Que nos puede desenfocar de la presencia de Dios y que precisamente vamos a abrir puertas a ese vallado que debe estar cercado, que debe ser firme, que debe ser estable, que debe ser cerrado alrededor nuestro para que no entre nada. ¿Qué es lo que vemos en nuestras casas cuando tienes la televisión en tu cuarto? Cuando te quedas tarde de la noche solo, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Porque aquí dice David, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y el original nos habla de que no pondré delante de mis ojos cosa de Belial. El original del hebreo. No pondré delante de mis ojos cosa de Belial. Y Belial significa tragadero. La pornografía es un tragadero, señoras y señores. Si ves pornografía, renuncia a eso. Arrepiéntete, porque es un tragadero que te va a llevar a profundas oscuridades, oscuridades profundas de Belial, que te van a destruir. Van a destruir tu vida pensante, van a destruir muchas veces tus relaciones, hasta con tu esposa. Y puedes decir, bueno, yo apago la televisión, pero si eres adicto a la pornografía o has comenzado a ver pornografía, yo no sé por qué me detengo en esto, pero yo sé que Dios le está hablando a mucha gente en este momento, porque la pornografía se ha vuelto como algo, comillas, natural, pero es destructiva, es diabólica, es de Belial, es un tragadero satánico. Y si dices, bueno, yo sí veo pornografía, me gusta la pornografía, pero llego y apago la televisión. Déjame decirte que puedes apagar la televisión, pero no apagas la influencia. No apagas la influencia negativa que se suelta sobre tu casa, que se suelta sobre tu apartamento. Y por eso es que muchas veces vemos en los hogares, vemos en la vida de esa persona infidelidad, perversión, fantasías lujuriosas, ven el sexo desde otro punto de vista, cambia su concepto, porque la pornografía cambia el concepto del sexo. Entonces, mis amados, tampoco no podemos pretender ganar con oración lo que perdemos por desobedientes. No podemos pretender ganar con oración lo que perdimos por la desobediencia. Oremos todo ora y oremos todo lo que quieras, pero obedece, mi amado. Como sacerdotes debemos de ungir nuestros hogares, porque los hijos pueden estar viendo pornografía tarde de la noche o en sus cuartos. Y como sacerdotes debemos de ser íntegros y ungir nuestras casas, ungir nuestros hogares, porque quizás hemos metido a Belial y Belial está tragando la bendición que Dios ha diseñado para esa casa, para esa persona. Entonces, no te dejes tragar, no te dejes llevar por Belial, que es un tragadero. Por eso es que dice el salmista David, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa.
y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Señoras y señores, hablo de integridad. Dios es un Dios íntegro. La palabra es íntegra. Todo en el reino de Dios es íntegro. Es absolutamente íntegro. Nosotros requerimos de la integridad de Dios, porque si Dios es nuestro Padre, nosotros como hijos debemos de tener el ADN de Él y vivir en integridad. Entonces, tenemos que entender que cuando no somos íntegros o cuando abrimos puertas al enemigo, como esto que estoy hablando, pueden ser otro tipo de puertas, pero como la pornografía, el propósito del diablo es tragarte, es destruirte, es llevarte esclavo a las profundidades de Belial y que no vivas en integridad, que no vivas en integridad. Entonces, si repasamos lo que nos dice Eclesiastés, que dice, el que aportillar el vallado le morderá la serpiente, y estamos hablando de cómo construir el vallado, cómo construir ese vallado. Entonces, si tenemos temor de Dios, si tenemos fidelidad, si tenemos obediencia, si no somos fluctuantes, si caminamos en fe, si vivimos apartados para Dios, si caminamos en santidad, si desarrollamos carácter de Dios, si damos buen testimonio, si somos gente íntegra, lógicamente vamos a construir el cerco de Dios, el muro, el vallado alrededor nuestro. Y vamos a ser gente bajo la protección de Dios, vamos a ser gente bajo la protección divina. Me he extendido en esto porque necesitamos entender qué es un vallado, qué es un vallado, qué es un cerco, qué es un muro para la defensa de una persona, de un sitio, de un lugar, de una casa, de una propiedad, y que impide la entrada, que impide el acceso a él. Entonces, todos estos requisitos son necesarios e indispensables para construir vallado alrededor nuestro. Y amados, como alguien que nace de nuevo, como alguien que ha nacido de nuevo, vamos adquiriendo estas características, vamos adquiriendo estos requisitos y poniéndolos en práctica. Entonces vamos sintiendo la seguridad de la protección de Dios sobre nosotros. Y vamos entendiendo que Dios ha establecido un vallado alrededor nuestro y que debemos de cuidarlo. Debemos de cuidarlo. Entonces, usted tiene un vallado. Si usted y yo caminamos con estas características, abrazamos estos requisitos y entendemos que el vallado no es nada automático, que lo construimos nosotros, entonces vamos a entender que el vallado es para protección, para seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de confianza. Qué hermoso es saber y entender que hay un vallado alrededor nuestro. Qué hermoso es saber y entender que estamos caminando en estos requisitos que nos permiten construir ese vallado, que nos permiten construir ese cerco, que nos permiten construir ese muro y que podemos caminar con seguridad. Y que esa seguridad nos va dando autoridad, nos va dando autoridad, nos va dando gobierno, nos va dando dominio, nos va empoderando para vivir una vida victoriosa y para vivir derrotando los enemigos que se levantan día a día contra usted y contra mí. Entonces, si adquirimos o si cumplimos o si abrazamos, como quiera usted llamarlo, estos requisitos, vamos a ir teniendo esa seguridad de esa protección divina sobre nosotros. Pero vamos entonces a ver sobre el vallado, que hay varios cercos que Dios ha puesto sobre nosotros y alrededor de nosotros. Vamos a ver el primer cerco o el primer vallado. El primer cerco, el primer vallado, el primer muro, como usted quiera llamarlo. Porque como creyentes tenemos cercos de protección. Mire qué maravilla, mire qué maravilla. Si es que ese es el Evangelio.
La seguridad, la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nos cuida, de que Dios está de nuestro lado y de que Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. Y que Dios, el que quebrantó al enemigo en la cruz del Calvario, lo quebranta hoy y lo quebrantará mañana. Porque la obra de Dios es eterna y perfecta y es soberana y es por todas las edades. Gloria al nombre del Señor. Alabemos la gloria de Dios. Levante sus manos y alaba la gloria de Dios. Y le da gracias a usted a Dios por su protección, porque hay un cerco divino sobre usted. Mire qué tremendo. El primer cerco o el primer vallado es el vallado de Dios. Aquí estamos hablando ahora del vallado de Dios. Y me interesaba mucho y me interesa mucho que usted entienda y comprenda la revelación de cómo se construye un muro. Porque vuelvo y repito, no es automático. Se necesita estar caminando en pacto con Dios para que Dios precisamente sea fiel y establezca sus pactos sobre nuestras vidas. Se necesita obediencia, se necesita fe, se necesita temor de Dios, se necesita santidad, se necesita el carácter de Dios, el buen testimonio, el caminar en integridad para que construyamos ese muro. Entonces Dios va a establecer su cerco, va a establecer su vallado, va a establecer su muro alrededor nuestro como hijos. Entonces vamos a ver el primer cerco. Vamos entonces al libro de Job para ver el primer cerco, el cerco de Dios. Y allí en el libro de Job nos encontramos el versículo 8, que Job era un hombre recto, perfecto está hablando de integridad. Perfecto, recto está hablando de integridad, de un hombre cabal. Dice que era temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que habían requisitos en Job que lógicamente para construir el muro, el cerco, el vallado sobre su vida. Y dice que entonces Dios le dice a Satanás, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces Satanás respondió a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le has acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Mire qué tremendo. Aquí Satanás tiene que reconocer que Dios ha puesto un cerco, un vallado, un muro alrededor de Job. Pero no solamente alrededor de Job, alrededor de su casa, alrededor de sus hijos. Y Satanás no ignora, no pasa por alto y no ignora que Dios ha bendecido su trabajo. Que Dios ha bendecido su trabajo y que Dios ha prosperado a Job. No lo ignora. Amados, esto es lo que Dios hace con sus hijos hoy. Esto es lo que Dios hace con sus hijos hoy. Esto es lo que Dios hace con usted hoy. Si somos íntegros, si vivimos en santidad, apartados para Dios, si somos temerosos de Dios, si vivimos en obediencia, Dios pone su cerco. Dios pone su cerco, Dios pone su vallado de protección sobre usted, sobre su casa, sobre sus hijos. Mire qué tremendo. Esto es calidad de vida. Esto es calidad de vida para uno. Paz, confianza, seguridad de que Dios tiene su cerco alrededor nuestro. Pero lógicamente, si cumplimos y si adquirimos los requisitos con obediencia a la palabra de Dios y a Dios, entonces Dios se compromete con nosotros. Si nosotros nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros.